un nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de historia, obviamente. En este episodio que vamos a dedicar a la Guerra del Pacífico, pero centrándonos también en un tema que quizás no es tan masivo como lo que todos sabemos, combate naval de Iquique, Prat, Esmeralda, etcétera, etcétera. Porque también hay otros protagonistas que son parte de la Guerra del Pacífico que quizás no son tan masivos, que vale la pena revivirlos, comentarlos, y eso es lo que hace nuestro invitado de hoy, y además el autor de una novela que yo diría, lo comentábamos fuera del micrófono, una novela muy entretenida, muy rica en cuanto a contenido, se llama Fragata Cochrane, que justamente está ambientada en la Guerra del Pacífico, es una novela, lo recalcamos, y su autor es Andrés Valenzuela, quien ya ha estado en nuestro programa comentando otros libros, pero hoy día nos convoca justamente Fragata Cochrane, Guerra del Pacífico, un tema muy apasionante que todavía se sigue hablando, se sigue escribiendo, y hay mucha motivación de la gente para hablar y conocer de este tema. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por aceptar la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, Armando, nuevamente aquí en Hitos de la Historia. Muy entretenido estar acá y genial estar con un segundo libro. Encuentro que es magnífico. Ya la primera vez fue muy entretenido y estar acá con otro libro me llena de orgullo. Es muy gratificante. Bueno, y también hay que decirlo y destacar lo que se ha masificado también, bueno, tus primeros libros, pero también esta novela la he visto en varios medios de comunicación, hay comentarios, hay textos que se han dedicado a hablar de eso. Pero antes de ir ya a la novela en sí, me gustaría hablar justamente del inicio, cómo surge esta idea, cómo propones la idea y cómo además comienzas a escribir este relato, a buscar datos, a buscar historias que están relacionadas justamente con esta fragata Cochrane, que es una fragata real, de hecho, De hecho, sí. y que además está centrada justamente en lo que tú has escrito antes, que es Guerra del Pacífico. Bueno, como tú dices, efectivamente el Cochrane junto con el Blanco eran los dos acorazados principales que tenía la escuadra chilena durante la guerra. Y respondiendo a tu pregunta de cómo surgió esto surgió en pleno encierro pandémico. Estábamos ahí, bueno, todos pasándolo no muy bien en ese encierro pandémico y se me ocurre, la idea la tenía de antes, de escribir un poco sobre la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, porque ya venía, como tú dices, de los otros libros de la saga Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico, que eran operaciones, digamos, terrestres, y quería escribir sobre la campaña marítima, que es algo muy importante para la guerra, fue fundamental para el control del Océano Pacífico, para las pretensiones de Chile en la guerra, y, y precisamente ofrecía un escenario muy interesante para la ficción. Y precisamente, pues en este encierro pandémico, comentándolo con un amigo, Pablo, uno de mis mejores amigos, de repente Pablo me dice, porque le empieza a comentar que quería escribir sobre la fragata Cochrane en particular, me llamaba la atención. Me dice, sí, está bueno lo de la campaña marítima, pero ¿por qué no centrar el relato en el elemento más humano y sobre todo en lo que son los tiempos muertos, sobre todo los tiempos muertos de una tripulación embarcada en periodos de guerra? Pensando, por ejemplo, no sé, está la fragata Cochrane en Antofagasta o en Tocopilla, una mañana, cualquiera, da lo mismo, no tiene ninguna relevancia histórica, porque no pasó nada que esté en los libros de historia, porque no tiene relevancia histórica, pero ahí están los 220 hombres de la fragata embarcados en estado de constante tensión, en esta tensa calma que es el esperar que les llegue alguna orden, encontrarse con el enemigo, lo que sea. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa el guardia marina que está de guardia en la cofa del barco? ¿Qué piensa el capitán? ¿Qué piensan los artilleros? ¿Qué piensa el condestable? ¿Qué piensan todos los hombres, todas las personas, todos los seres humanos, con vidas, con familias detrás, en ese momento que no tiene ninguna relevancia histórica, pero que por cierto ocurrió y que para estas 220 personas tuvo relevancia? Por ahí más o menos fue apareciendo o surgiendo el tono con el cual se construyó la ficción que es la fragata Cochrane en la novela, siguiendo el itinerario de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. Bueno, y de hecho también algo que es interesante de esta novela, Fragata Cochrane, que es de Ediciones B, escrita por Andrés Valenzuela, nuestro invitado hoy, justamente son los relatos, tú lo decías, porque no hemos acostumbrado quizás a lo que ha ocurrido con el combate naval de Iquique, que es una gesta heroica, pero uno de repente se encuentra, o si se adentra más en la historia de Chile, sobre todo en la Guerra del Pacífico, como que va descubriendo al ser humano dentro de una guerra, no a los héroes, sino que al ser humano. ¿Cómo nacieron parte de los relatos, estas conversaciones? De hecho, parte la novela con una conversación, está ahí, si no me equivoco, Super con Simpson, que son parte
de esta fragata. ¿Cómo idear, cuánto tiempo de hecho te llevó idear todos estos relatos e hilar una historia que trascienda por toda la novela? Bueno, como en todas las guerras, más allá de los héroes o de los personajes remarcables o destacables a nivel histórico, siempre hay seres humanos. Eso creo que es algo que hay que destacar y que nunca hay que perder de vista. Porque tras la sacralización o tras esta construcción del héroe, siempre hay seres humanos, incluso los héroes más destacables de cualquier historia de cualquier país. Entonces, habiendo historias humanas detrás, siempre se puede construir un relato como el que está en la novela. Y las conversaciones surgen en base a suposiciones mías de qué es lo que se me ocurre que puede haber pasado en esta situación, digamos, de estrés constante. Eso es lo que quiero recalcar, porque si bien es cierto, puede que la fragata en algunos momentos de la historia, de la novela, o incluso de la historia misma, con H mayúscula, de la historia, de lo que ocurrió, no hayan estado en combate, cuando se está en un escenario bélico, siempre la tensión es constante. Cabe recordar que en esa época no había ningún tipo de radionavegación, no había radios, no había radares, sino que simplemente tú te encontrabas con un humo sospechoso en el horizonte, el catalejo de los observadores, la COFA o el capitán en el puente de mando, a ver quién es o de quién se puede tratar. Si es que es posible identificarlo, bueno, hay que ver si es que es el enemigo o no, y si es que el enemigo, zafarrancho de combate y a prepararse. Así era la vida en esa época. Entonces, en este estado de tensión constante, empezaba a pensar qué es lo que se le podría haber ocurrido a este grupo humano, a este cúmulo de seres humanos reunidos en esta embarcación. Y de repente se me ocurría desde la misma cotidianidad. Por ejemplo, pensaba que podía haber existido algún tipo de rivalidad, por ejemplo, entre los timoneles y los artilleros, por puro aburrido o por dejar escapar un poco de la tensión acumulada de las esperas. Y así también las conversaciones entre los oficiales, por ejemplo, el teniente Soper o el capitán Simpson. ¿Qué es lo que se me ocurría que podían haber estado pensando? No sé, si van navegando por mar abierto, empiezan a conversar primero de lo cotidiano, después, no sé, de las decisiones de alto mar, la cotidianidad propia de una existencia como lo era estar embarcado en una nave de combate en un periodo bélico. Bueno, a propósito de las figuras de la novela, son figuras también que son históricas, pero están dentro de los libros. Es decir, uno puede ir tiene como referencia también la historia en sí, la historia real. Cuéntame un poco de la fragata en sí, porque no es solamente un buque, sino que también tiene ciertas características para su época. Eh, Perdón, la fragata, claro, el Cochrane y el Blanco fueron dos buques gemelos que fueron encargados a astilleros británicos. Llegaron a Chile más o menos como el 74, 1874 aproximadamente. Eran tecnología bastante nueva para la época y comparado un poco sobre todo con el Huáscar, que cerca de 10 años, incluso más, incluso de antigüedad, eran tecnología bastante nueva para la época. Tenía un poderío de artillería a considerar, un blindaje también bastante interesante, además reforzado por detrás de la capa del blindaje con madera de teca, que es una madera muy dura. Barcos que tenían una velocidad bastante aceptable también para la época, aunque un poco más lentos que el Huáscar, y por eso el Huáscar durante sus correrías logró dejarlos atrás un par de ocasiones. Pero claro, efectivamente eran los dos buques principales de la escuadra chilena, de la Armada chilena durante la guerra, y por lo mismo, bueno, uno, el Blanco, era la nave insignia, y el dos, el otro, el Cochrane, fue el que tuvo esta participación preponderante en lo que es la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1869 en Angamo, y por eso también me interesaba escribir sobre ese barco. ¿Y qué pasa con parte de la tripulación, o por lo menos los más conocidos? En qué estaban ellos, por así decirlo? ¿Eran figuras importantes? Porque, por ejemplo, uno está, no sé, Simpson, o está también Super, que son, no sé si son figuras tan masivamente conocidas hoy en día. Puede que me equivoque, pero por lo menos uno asocia la guerra del Pacífico con esta gesta heroica de Pratt, Condell, incluso Grau, que aparece Uh -huh. obviamente en la novela, pero no sé si ellos son unas figuras tan significativamente rescatadas dentro de su papel que cumplieron, que no es menor vencer Claro. al Huáscar. A ver, o sea, en la novela hay personajes históricos y personajes ficticios, 100%, o sea, todos los personajes son ficticios, pero algunos están basados en personajes históricos y otros son 100% ficticios. Por ejemplo, el Teniente Soper es un personaje ficticio, que lo creé yo.
Los dos capitanes, Enrique Simpson y Juan José Latorre, fueron los capitanes que tuvo el Cochrane durante la campaña marítima. Ellos son personajes históricos reales. De la gente de mar también todos los personajes son ficticios. El otro personaje que es real, que es histórico, es el Comodoro Galvarino Rivero, que fue nombrado Comodoro después de varios dimes y diretes que hubo en el manejo de la guerra, sobre todo después de que el Huáscar, al mando de Miguel Grau, capturara el transporte Rímac, más o menos como en julio de 1869. Y ahí, bueno, hubo un cambio en la estructura de la Armada, sobre todo en la cabeza, y se colocó a Galvarino Rivero al mando de la Armada como Comodoro. Respecto a la relevancia histórica, claro, como tú bien dices, todos quedan un poco eclipsados bajo, bueno, la sombra de Prat, que es como el personaje principal de lo que es la Armada chilena en la Guerra del Pacífico, e incluso podríamos decir de la Guerra del Pacífico por parte de Chile. Juan José Latorre fue un marino muy, muy competente, que por ahí probablemente en algún documental me pareció ver un historiador naval que decía que Juan José Latorre tuvo la mala fortuna de morir de viejo en su casa en Viña del Mar, y por eso actualmente no se le recuerda tanto, bajo o tras la sombra de lo que fue Prat o lo que fue Condel, que tuvieron acciones bélicas ¿cómo decirlo? No quiero decir mediáticas, porque no es solamente eso, pero sus nombres quedaron inmortalizados precisamente por lo que el destino les llevó a tomar parte. En cambio, Juan José Latorre fue uno de los principales líderes o comandantes de la escuadra chilena al momento de capturar el Huáscar, que también es una proeza o una maniobra militar muy remarcable, pero que a la luz de lo que fue el combate naval de Iquique y la sombra de Prat quedan un poco postergados. Misma cosa también pasa con Enrique Simpson o también incluso con el Comodoro Galvarino Rivero. Entonces, claro, efectivamente, como tú planteas, hay algunos nombres que han quedado un poco en el olvido, creo que incluso injustamente, tras la hazaña que hizo Prat en Iquique. Y a propósito de eso, porque también sería muy temeroso, muy poco, por así decirlo, de trascendencia, decir o aseverar que Pratt es como el gran héroe de la Guerra del Pacífico, pero me imagino también que se gana la guerra justamente por cosas que han ocurrido, por ejemplo, tú lo decías con Juan José Latorre o con la captura del Huáscar, pero sí hay algo definitivo que es justamente el hito que hace la fragata Cochrane, que es finalmente asegurar el mar. Eso no sé si también está muy difundido o tiene la importancia que debería tener dentro de una guerra que se gana justamente, entre otras cosas, por el control del mar. No, por supuesto. De hecho, bueno, la situación de Pratt yo creo que alcanza los ribetes que tiene porque se vio enfrentado a una situación muy desigual en la cual Pratt realizó o hizo lo que tenía que hacer. Digamos, no es que haya sido también como de repente nos pasan en la escuela o en el colegio, un heroísmo como vacío, porque no, o sea, Pratt hizo lo que tenía que hacer, intentó en una inferioridad absoluta en términos navales, hacerse con el control de la nave enemiga, abordarla, porque no tenía ninguna posibilidad de combatir en una nave de madera como la Esmeralda, no tenía ninguna posibilidad de combatir frente a un blindado, como lo era el monitor Huáscar. Entonces, lo que hizo fue intentar abordar el barco, tanto para o eliminar a su comandante, o hacerse con capturar el barco, o por último, llevárselo consigo y hundirse ambos navíos en combate. Entonces, lo que hizo Pratt, aparte de tener un valor que yo creo que es absolutamente remarcable, o sea, saltar al abordaje en el medio de un combate, yo creo que se requiere un valor, digamos, bastante grande. Pero más allá de eso, claro, incluso en la misma guerra, esa situación, ese combate desigual y ese cumplimiento del deber que realizó Pratt, que le costó la vida, se utilizó en su momento en la guerra como propaganda. Y ahí, bueno, la gente voló a los cuarteles de reclutamiento a enrolarse, las levas forzosas dejaron de ser tan necesarias, y precisamente por eso, otras situaciones incluso militarmente tan relevantes como pudo haber sido el combate naval de Iquique, o incluso más relevantes en términos militares, estrictamente hablando, en términos navales, quedaron un poco en el olvido, porque como tú muy bien dices, el control del Océano Pacífico durante la guerra era una cuestión crucial.
sea la Armada chilena o la Marina de Guerra del Perú, quien capturara el control naval tenía el control de la guerra, porque mover pertrechos y tropas por el desierto era físicamente imposible por el clima desértico. Entonces, cuando la Armada chilena logra capturar al Huáscar el 8 de octubre de 1869, fue uno de los hitos de la guerra, uno de los más importantes, y es un poco pasado por alto, como tú bien dices, porque ha quedado a la sombra también, tal como pasó con Prat, con los otros marinos, con los otros comandantes. El combate naval de Iquique también eclipsa un poco estas otras maniobras o estos otros combates que han quedado un poco en el olvido. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí uno puede decir que hay un trabajo ahí que justamente la novela se centra en perseguir al Huáscar, que es finalmente este blindado que se escapa luego de el 21 de mayo y que la escuadra chilena también estaba buscando. Es decir, justamente lo que ocurre el 21 de mayo es que Condel con Prat quedan solos justamente porque la escuadra va hacia el norte a buscar a los blindados peruanos. Pero me interesa hablar de los personajes en sí. Está Super, que decíamos, Simpson, está también Jones, que no sé si Jones puede ser esta figura que representa al extranjero en sí, a estos ingleses, a estos británicos, en algún lugar, a algunos alemanes también, pero que son esta especie de ingenieros, estas personas que saben de guerra y que ayudan finalmente a uno u otro bando a poder seguir avanzando en materia militar. Exactamente, representa precisamente lo que acabas de decir. Son extranjeros, como dices, británicos, alemanes, que estaban tanto en la Armada chilena como en la Marina de Guerra del Perú, en los barcos de cada armada, prestando su colaboración, ya sea remunerada o no, porque era gente que sabía o entendía del tema, desde los artilleros hasta los ingenieros, como dices tú, encargados de las máquinas. Había presencia de mucha gente, muchos europeos en los barcos de ambas armadas beligerantes, precisamente porque, bueno, los barcos eran todos, o en su gran mayoría eran británicos, y esta gente también venía de las guerras europeas, traía cierta experiencia de combate que venía como a aportar aquí a la situación bélica que se está dando aquí en Sudamérica. Así que efectivamente lo de Ingeniero Jones representa la presencia de estos europeos presentes en la guerra. Hay algo que también me llamó la atención de la novela para la gente que la va a ver también, que no es solo destacar la humanidad, no es solo destacar los relatos humanos, sino la humanidad en sí, porque hay momentos muy críticos, como tú lo decías al inicio de la entrevista, donde también aparecen esta especie de miradas humanas que no necesariamente están en concordancia con lo que uno esperaría de un oficial o de un grumete o de alguien que está relativamente preparado para combatir en guerra. Es decir, hay muchas dudas incluso en algunos de los personajes, hay crítica, hay golpe en algún momento también hacia Sí. algunos de ellos. Eh, y me interesa hablar de eso, me interesa hablar de la humanidad más allá de ponerlos como estas figuras o estos personajes que lideran una historia que puede ser como más mítica o más militar, sino que de eso, de la humanidad de estos personajes que se encierran en un momento y que lo hacen a uno también, de cierta manera, generar también un cuestionamiento propio de lo que está leyendo. Claro, efectivamente. Bueno, primero, lo de estar preparado. ¿Cómo se puede estar preparado para una guerra? Independiente del entrenamiento, independiente de la formación militar que puedan tener. Incluso, no solamente estoy hablando de la gente enlistada o que se enrola para o con motivo de la guerra, sino que también los militares de carrera o los marinos de carrera que participaron en la Guerra del Pacífico. ¿Cómo se está listo? ¿Cómo se prepara a alguien para enfrentar algo tan terrible, tan extremo, tan gigantesco, faltan adjetivos para describir lo terrible que puede ser una experiencia bélica? Entonces, ¿cómo alguien puede estar preparado para eso? Primero es algo difícil de imaginar. Y desde ahí, claro, la idea también un poco era que el lector o el receptor de la historia genere cierta empatía o se identifique incluso con los personajes, en el sentido de, ¿qué haría yo si me hubiese tocado a mí algo así? O sea, de repente el país en donde vivo, mi país, si tú quieres, entra en una guerra y me asignan a un navío de combate, a un blindado. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Entonces, también la idea
por eso la idea era combinar gente oficiales, que eran digamos, marinos más de carrera, con gente más, un poco más de, como, no tan preparada, por decir de alguna forma, o no tan, que no se puede considerar tan lista, no sé, que no es esperable que estén preparados para una guerra. Y toda esta gente, todo esto, los marinos de carrera, esta gente no tan preparada, todos los niños incluso, porque hay una presencia infantil terrible en lo que es la guerra del Pacífico, todos ellos así de repente embarcados en una nave de combate, enfrentándose a todas las vicisitudes terribles que implica un conflicto bélico. Entonces, sí, el tema de la humanidad me pareció que era bien interesante de explotar, pero también creí que podía ser un aliciente a que la gente se identificara con estos personajes para que pensara qué haría yo si es que me tocara enfrentarme a una situación así de terrible. Por ahí al menos yo lo traté de enfocar. Y bueno, la novela histórica siempre tiene, obviamente, contenido de fondo que uno va modificando. ¿Cómo fue tu proceso personal, por así decirlo, buscando fuentes, buscando contenido, buscando datos? Tú lo decías también que fue en tema de pandemia. ¿Cómo fue Exactamente. reunir primero la base histórica para traspasarla a la ficción? Exactamente, fue justo en plena pandemia y bueno, todas las bibliotecas y todos los archivos estaban cerrados. Entonces, claro, estaba la idea, estaba esta conversación con mi querido amigo que me dio esta iluminación con la conversación que tuvimos de enfocarse en los tiempos muertos, o más que en los tiempos muertos, como en este lado más humano, no tan de relevancia histórica, pero sí de relevancia personal para los involucrados en la situación. Y ahí, bueno, fue tomar un poco lo que ya tenía la documentación y la investigación que había hecho para los libros anteriores, para la saga Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico, y empezar a buscar por Internet. Ahora, yo no soy muy amigo de las investigaciones por Internet porque de repente no hay mucho rigor en lo que está en Internet, sobre todo lo que es páginas web, así como no hay ningún filtro, no hay un editor, falta rigor. Entonces hubo que entrar a discriminar harto de las fuentes que aparecían en Internet y ahí por fortuna aparecieron varias monografías de historiadores navales también de historiadores en sí. Y eso fue un buen punto de partida, sobre todo lo de los historiadores navales para el tema de la nomenclatura, los usos y las costumbres del mundo naval, que es todo un universo en sí mismo y que fue todo un descubrimiento, al menos para mí, porque yo no me manejaba mucho en eso. Entonces fue conocer todo este mundo distinto que era el mundo naval con todos sus usos, costumbres y terminología. Y además hubo un par de fuentes que pude, fuentes un poco más directas que pude consultar gracias a Internet, que uno es el Boletín de la Guerra del Pacífico, que es una publicación que realizó el Estado chileno durante la guerra. Por tanto, los acontecimientos de la Guerra del Pacífico en esta fuente estaban comentados, estaban narrados, estaban explicados como un boletín de noticias, como algo propio del momento. Entonces tenía cierta frescura propia valga la redundancia, de un boletín de noticias. Y la otra fuente interesante fue la Bitácora del Huáscar, que fue publicada en el Perú como libro el año 2005 y que ahí pude, digamos, ver algunos antecedentes y algunas situaciones que incluso algunas fuentes historiográficas niegan, pero que efectivamente ocurrieron. Por ejemplo, la presencia de que se menciona en la novela, la granada Palliser, que era una granada o un proyectil de artillería que era penetrante de blindaje, que era una gran novedad para la época, porque estaban recién entrando en lo que es el combate naval los acorazados. Entonces, una manera de derrotar un acorazado que podía parecer absolutamente invencible para una nave de madera o para otro buque era el proyectil antiblindaje. Entonces, el Huáscar, se decía en la fuente o alguna fuente, decían que no tenía la granada Palliser y que si Grau hubiese tenido la granada Palliser durante la campaña marítima, el resultado podía haber sido distinto. Pero resulta que Grau sí tuvo la granada Palliser, la recibió en junio de 1869 y eso figura en la bitácora del Huáscar. Entonces, bueno, esas dos fuentes fueron bien interesantes de consultar y fueron posibles de ver a través de Internet. El Boletín de la Guerra del Pacífico está en memoriachilena.cl, un sitio web maravilloso donde hay muchos libros escaneados o digitalizados de forma muy, muy, muy profesional. Sirve muchísimo. Y el otro creo que fue un repositorio de la Marina de Guerra del Perú, de algún sitio vinculado a la historia. Pero ahí, por lo menos, Internet, en buen chileno, salvó la plata porque permitió hacer la investigación que hizo que existiera la novela Fragata Coca. Y esto es más personal, porque hay mucho contenido. Uno mira
tú lo decías, el mismo repositorio, el mismo boletín de guerra de Chile, las Ujú. fotografías que de hecho se fueron Exacto, sí. acumulando. ¿Será porque es nuestra única gran guerra que hemos tenido desde finales del siglo XIX que tiene todavía tanta investigación, novelas como esta Fragata Cochrane, tantos escritos, tanta investigación? ¿Qué es lo que crees tú que hace que esta guerra, a cuánto, a más de un siglo de ocurrida todavía genere expectación, 150 genere años más o menos, sí, tema? pues. Claro, entonces imagínate, 150 años después todavía seguimos hablando de la guerra. ¿Qué es lo que crees tú que hace que genere tal motivación que todavía la tengamos presente en el inconsciente incluso? Yo creo que, como tú bien dices, fue la gran guerra no solamente de Perú, Chile y Bolivia, sí fue una de las grandes guerras del siglo XIX que ocurrieron en el continente. Entonces, la relevancia de la guerra del Pacífico es tremenda, incluso a nivel continental, con, con, incluso con aspectos terribles como la cantidad de muertos, incluso, o la cantidad de gente considerada baja militar. Pero además para Chile yo creo que tiene la relevancia de que todavía es un acontecimiento importante. La Guerra del Pacífico definió fronteras formales que todavía están bajo discusión, definió la manera en que nos relacionamos los tres países que en su momento fueron beligerantes, Chile, Perú y Bolivia, y yo creo que marcó la existencia de los pueblos en los tres países, porque estableció rivalidades que quiero creer que no van a ser eternas, lamentablemente eso es una realidad, y además la manera en que nos definimos, tanto en el continente como con los vecinos. Entonces, yo creo que las consecuencias de la guerra del Pacífico siguen vigentes hasta el día de hoy, probablemente van a seguirlo un buen tiempo más, y yo creo que desde ahí viene la relevancia, y además siempre están apareciendo como nuevos antecedentes, nuevas fuentes, entonces la historiografía y los historiadores, yo no soy historiador, entonces ahí le paso la pelota a los historiadores, a quienes saben de este tema, siempre van a tener tareas nuevas de investigación o de darle una nueva vuelta de tuerca a un asunto que ya ha sido estudiado. Y por lo mismo, o sea, constantemente hay una renovación de lo que es el enfoque de la Guerra del Pacífico, yo creo que definido precisamente por la relevancia que tiene para nosotros como pueblo. Por último, Andrés, ¿cómo podemos adquirir la novela? De hecho, yo lo pude leer en ebook, así que sé que está disponible en digital, pero me Sí, imagino también que hay opción de formato físico. sí, no, por supuesto, la novela ya está en librerías ya, ya tuvo o sea, está en su etapa más o menos de promoción, sí, salió hace, ahora mayo, hace poco. La pueden encontrar en las grandes cadenas de librerías y también en las librerías en general. Si usted va a su librería y no la tiene, la puede pedir, y ahí probablemente se van a contactar con la editorial y se la van a enviar a la librería. En general están disponibles en todas las librerías y además, como dices tú, está disponible en formato ebook o libro digital. Así que eso, ¿no? Está ahí a disposición de la gente. Y espero que les guste, espero que pasen un buen momento leyéndola. Y eso, por lo menos en lo personal, yo quedé conforme con cómo quedó el trabajo y ahora la pelota la tienen los lectores, que espero que por lo menos pasen un buen rato y se entretengan con la lectura. Andrés Valenzuela es autor de Fragata Cochrane, de Ediciones B, de la red de Penguin, así que la pueden buscar ahí, obviamente, como decíamos, en digital y en formato físico. Andrés, un millón de gracias, gracias por el tiempo, un abrazo y también gracias por compartir con nosotros parte de esta historia y de esta nueva novela relacionada justamente con tu trabajo que ha sido la Guerra del Pacífico. Muchísimas gracias a ti, muy, muy contento de haber estado acá. Ojalá estar de nuevo con otro libro más, ya sería, pero la maravilla. Así que eso, pues, muchas gracias por la invitación.